José Luis Álvarez llega entonces al juzgado a reclamar la letra de la luna de Xelajú, a pagarle los 15 centavos a Paco Pérez. Y Paco Pérez se niega. Entonces, don Francisco, el edificio que tenemos aquí a nuestra espalda es el juzgado. Sí, efectivamente es el edificio del doctor Manuel Estrada Cabrera, y que, como repito, se convirtió en el Hotel Europeo, y ya siendo parte del Estado, ahí funcionó el juzgado donde ocurrieron los hechos y donde trabajaba como oficial Paco Pérez, y vino a hacer la reclamación José Luis Álvarez. Entonces tenemos ante nosotros quizás a uno de los pocos testigos que queda de esta historia. José Luis Álvarez, después de enfrentar a Paco Pérez en el juzgado de primera instancia para que le regresara la luna de Xelajú, es enviado a la prisión, es enviado al bote y lo traen justamente acá, a la penitenciaría de Occidente, hoy lo que es la Casa de la Cultura. ¿Cuánto tiempo estuvo José Luis Álvarez preso, don Francisco? Hasta su final, ¿verdad? Y es entonces que José Luis Álvarez se mete a esa semana turbulenta donde el alcohol le quita prácticamente la vida, y vamos a conocer ahora la casa donde vivió el compositor de Luna de Xelajú. Continuamos aquí en el Rincón del Búho. Ahora nos trasladamos a el centro neurálgico de esta historia, el juzgado de Quetzaltenango en la década de 1930-40. ¿Y por qué nos trasladamos acá? Por la situación de que en este lugar José Luis Álvarez viene un día a reclamar lo que era de él, la letra de la luna de Xelajú, y se encuentra con Paco Pérez, y Paco Pérez no se la quiere devolver, y entonces inicia una pelea que acaba con José Luis Álvarez en la cárcel. Don Francisco, aquí estaba el juzgado entonces. Sí, era el juzgado primero de primera instancia en aquella época, y prácticamente oficial del mismo había venido poco tiempo antes Paco Pérez. Y aquí es donde José Luis Álvarez viene a devolverle los 15 centavos, y aquí se vuelve el gran problema. Hay por ahí todavía algunas fotografías en las cuales se ve en la fachada de la esquina el rótulo que dice juzgado primero de primera instancia. Entonces el juzgado prácticamente era esta esquina, ¿verdad, don Francisco? Era toda esta parte de acá, hasta a llegar enfrente de lo que antiguamente fue un banco y ahora es un restaurante, ¿verdad? Sí, exactamente. Y imagínense ustedes, amigos televidentes, las oficinas del juzgado aquí. Don Francisco mencionaba hace un momento que aquí había una escalera que subía al segundo nivel. Sí, era otra la disposición del edificio. Esta casa fue construida por el presidente Manuel Estrada Cabrera, entonces se le conoce como el Palacio Estrada Cabrera, y se lo alquiló a una señora Weibel para que aquí inaugurara el Hotel Europeo, que prácticamente le fue quitado por situaciones que todos conocemos de la guerra, y prácticamente quien lo tomó abusivamente con que era un edificio particular fue Jorge Ubico, y lo convirtió en la jefatura política y comandancia de armas. Pero como hotel tiene también una historia muy importante, porque aquí, según don Emiro Fuensanta escribe en uno de los periódicos antiguos de Quetzaltenango, uno de los huéspedes de ese hotel fue Porfirio Barba Jacob, y aquí escribió su célebre poema La ciudad de la estrella. O sea que este edificio tiene mucha historia. Tiene mucha historia. Entonces, imagínense, esta esquina prácticamente es el centro neurálgico de esa guerra, porque ahí sí ya fue una batalla entre Paco Pérez y José Luis Álvarez, que concluye con José Luis Álvarez arrestado y yendo a la cárcel, y un grupo de notables quetzaltecos pidiendo su liberación. El juez, como ya escuchamos antes de la misma boca de don Francisco, le da la liberación a José Luis Álvarez, y él empieza esa semana, por así decirlo, don Francisco, donde él empieza a tomar y a tomar y a tomar, y acaba en el lugar, esta historia donde nos vamos a encontrar después de este corte comercial. Nos despedimos desde hoy Palacio Estrada Cabrera o Casa Nog, y nos vemos después del corte. Al salir de la cárcel, José Luis Álvarez inicia una semana, días tormentosos,
empieza a ingerir alcohol, empieza a beber y viene prácticamente a lo que es su casa de habitación, que es la casa que tenemos al fondo, y ahí es donde él fallece. Así es, ¿verdad, don Francisco? Exactamente, esta era una casa en donde se alquilaban cuartos para que vivieran distintas familias, y doña Virgilia Álvarez pues aquí había alquilado un cuarto en el cual vivía ella y su hijo José Luis, y que prácticamente aquí fue donde falleció Luis Álvarez. Recuerdo que cuando me mostraron la habitación donde vivía Luis, el poeta que me entró a enseñar, me dice, había una cómoda, o sea, una forma de ropero antiguo, y sobre de eso habían varios rollitos con partituras musicales que eran composiciones de José Luis Álvarez. Pareciera ser, amigo espectador, que aquí acaba la historia, pero no. Todavía hay un punto muy importante en este enramado, que es la autoría de la luna de Xelajú. Y es que el solo hecho de pensar las dos derrotas de este hombre, primero caer a la cárcel en la época, un crimen imperdonable y que hacía que su apellido tuviera penas, y luego perder la luna de Xelajú. Esas dos derrotas de él hicieron prácticamente que él se ahogara en las penas, en el alcohol, y acabara su vida. Vamos a irnos a un corte y regresamos más adelante con la historia de la luna de Xelajú, José Luis Álvarez y Paco Pérez. Seguimos en el Rincón del Búho, investigando a José Luis Álvarez, y pues en el segmento anterior vimos cómo fallece a causa de una intoxicación sufrida por el alcohol. Estamos ahora en la calle de los Poetas de nuestro cementerio general de Quetzaltenango. Ahí tenemos a don Werner Ovalle López por allá, la torre del Sexto Estado y infinidad de personas más. Es increíble resaltar, don Francisco, cómo el compositor muere en la pobreza tal de que el gremio de barberos tiene que hacer una cooperacha. Efectivamente, hay en el momento que se sabe la muerte de Luis Álvarez, varios de ellos salen a pedir prácticamente una limosna a la gente para poder comprar el ataúd y para poder celebrar los funerales. De lo cual, pues, un libro del gremio de barberos, que no sé si todavía exista, de donde me permitieron a mí sacar la información, ahí lo decía claramente, esta solicitud de auxilio que los barberos de Quetzaltenango hicieron para deber de enterrar a Luis Álvarez. Increíble que, bueno, no solo aquí ha pasado, sino en el resto del mundo, donde las grandes figuras de la historia han muerto en la mayor pobreza, dejando un gran legado a la humanidad. Es increíble, creo yo, que no se merecen ese tipo de situaciones, sino que el reconocimiento del pueblo. Y esperamos que cuando presentemos el documento de la autoría legal de esta melodía, el pueblo venga y le haga un verdadero homenaje a Luis Álvarez, a esa tumba abandonada que vamos a ver en breves instantes. Así es interesante mencionar, porque se hablan de donaciones de 1, de 2, de 3 quetzales, y el cofre mortuorio, la caja, el ataúd, vale 12 quetzales. 12 quetzales fue lo que juntaron ellos para la caja de José Luis Álvarez, y estamos llegando ya a la tumba, aquí en la calle de los Poetas, en donde está enterrado este compositor que prácticamente ha estado en el olvido casi 50, 60 años. Sí, exactamente, desde que él murió, pues se fue olvidando todo aquel apogeo que él tuvo como cantante en TGQ y todo lo que dice el diario Cronos. Afortunadamente ahí están los periódicos en la hemeroteca que nos prueban quién era José Luis Álvarez realmente como artista, como vocalista y como compositor. Vamos a continuar entonces llegando ya a la tumba de José Luis Álvarez. Y así es como finalmente llegamos a donde descansa José Luis Álvarez. Como podrán darse cuenta, así como su recuerdo quedó en el olvido, en donde está ese matorral, ahí se encuentra enterrado José Luis Álvarez. Como narra don Francisco Cajas Obando en
en esta semblanza del autor. Él muere el 6 de abril de 1945, hacen una cooperacha, juntan 12 quetzales, compran el ataúd y lo vienen a enterrar aquí. Don Francisco, esto es increíble, o sea, está abandonado. Sí, definitivamente cuando hicimos las investigaciones primarias para localizar en qué lugar estaba Luis Álvarez, finalmente el entonces administrador del Cementerio General, en paz descanse, don Marco Tulio Recinos, me vino a mostrar la tumba donde estaban enterrados los restos del gran compositor de Luna de Xelajú, informándome que este predio es de la Asociación de Barberos de Quetzaltenango, una entidad que hace mucho tiempo desapareció y que prácticamente quizá en los años 50 ya no existía la Asociación de Barberos de Quetzaltenango, pero sí tenían su predio para que aquí quedaran los restos de todos los agremiados, porque era una sociedad que tuvo muchas actividades culturales, sociales, deportivas, y en muchas de ellas, según las páginas de las actas de esta institución, Luis Álvarez actuó. Me parece que en una encontré que ejecutó una canción suya llamada Silencio. Así es, y pues vamos a acercarnos un poquito ahí a lo que es prácticamente el lugar de reposo del cantautor José Luis Álvarez. Y justamente es donde está el matorral. Ahí, este espacio que está abandonado, ahí donde se levanta esa hojarasca, es donde está enterrado José Luis Álvarez. Y es lamentable, o sea, este conjunto de tumbas pertenece prácticamente a la Asociación de Barberos, como menciona aquí nuestro cronista oficial de la ciudad, pero el abandono en donde está el cuerpo de José Luis Álvarez es increíble. Increíble, al igual que su recuerdo. Él prácticamente está bajo una sombra enorme de Paco Pérez, que espera a la muerte de la mamá del guitarrista, del cantautor, y ya prácticamente patenta la Luna de Xelajú y alcanza éxito con su personaje de Siriaco Cintura y emprende las giras que lo van a llevar a la muerte en Petén en el 51. Aquí está Quetzaltenango, un compositor, un guitarrista que murió prematuramente a los 27 años, afectado por los golpes duros que a veces da la vida, olvidado entre los matorrales, olvidado en el recuerdo de la ciudad, y pues esperando que aparezcan los documentos que hacen falta para comprobar que él es el verdadero autor de Luna de Xelajú. Don Francisco, antes de despedirnos, ¿algo más que quiera agregar? Pues yo creo que dentro del pueblo de Quetzaltenango ha habido mucho entusiasmo, y no solo yo, sino que muchos descendientes de los antiguos quetzaltecos que sabían que Luis era el autor de Luna de Xelajú han querido organizar una caminata desde el Parque Central para venir a colocar ofrendas florales sobre la tumba de Luis Álvarez. Yo creo que sería algo plausible, y apoyaríamos en todo momento esta iniciativa de algunos quetzaltecos. Yo creo que la figura de Luis Álvarez debe de rescatarse porque es parte del patrimonio histórico-cultural de esta Quetzaltenango. Y que Luis Álvarez, su nombre como legítimo autor de Luna de Xelajú, tiene algún día que estar grabado en bronce en un lugar principal de la ciudad de Quetzaltenango. Muy bien, entonces nosotros vamos a despedirnos del personaje del día de hoy, de esta historia, como les mencioné al inicio, romántica, y vamos a continuar en un momento más en el Rincón del Búho. Y pues con esta ofrenda de claveles que se le dan a los artistas, queremos dejar aquí un pequeño recuerdo a José Luis Álvarez en este olvido. Prácticamente es un pedacito de tierra olvidado por la memoria, por la gente, y hasta se podría decir que solo el zacate tiene el recuerdo de lo que yace ahí abajo.
Vamos a ir a una pausa y regresamos para despedirnos de ustedes en este primer programa de El Rincón del Búho. Nos vamos a despedir de ustedes en el final de la calle de los Poetas, aquí en el cementerio, después de ir tras la búsqueda, tras los pasos de José Luis Álvarez. Cabe resaltar que no hay ninguna fotografía de él. No, hasta la fecha no hemos podido encontrar una gráfica que tenga algo de José Luis Álvarez. Indiscutiblemente debe haber. Ojalá algún día tengamos la suerte de tener una foto de José Luis Álvarez, porque bien se merece un monumento en un lugar de la ciudad. Así es, y pues querido amigo, querido espectador que nos has acompañado en este primer Rincón del Búho, legalmente la luna de Xelajú es de Paco Pérez, legalmente. Sin embargo, en Vox Populi, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, y el trabajo de nuestro cronista oficial a través de su semblanza de José Luis Álvarez, autor de la luna de Xelajú y algunas noticias más de los gremios de barberos, se menciona la autoría de la luna de Xelajú de José Luis Álvarez. Los llevamos a los rincones de Quetzaltenango en donde se vivió esta historia, y quizás ese es el precio del desarrollo, ese es el precio del progreso en una ciudad como la nuestra, que crece día a día de una forma tan grande, de una forma desordenada, de una forma tan caótica, que aquellos lugares, aquellos rinconcitos en donde la historia se ha vivido, se van perdiendo poco a poco. Y prácticamente hoy podemos decir que lugares en donde se ha vivido grandes gestas, como la Revolución de 1897, pueden estar ahí, podemos pasar todos los días ahí, pero no sabemos realmente lo que hay en las calles de Quetzaltenango. Este es un tributo a todos aquellos compositores quetzaltecos, a todos aquellos guitarristas, músicos, que noche a noche, tarde a tarde, con el sudor de su garganta, con su voz, se ganan su pan de comer en los distintos restaurantes, bares y lugares para la cultura de nuestra ciudad. Acabamos así entonces nuestro primer programa del Rincón del Búho. Agradezco a don Francisco Cajas, muchas gracias. Antes de irnos, unas palabras para la audiencia. Pues un saludo para todos los amigos televidentes de este programa, invitándolos a que continúen en sintonía del mismo en sucesivos programas, que me imagino que hay muchas sorpresas para ustedes. Así es, y pues bienvenidos al Rincón del Búho. Eleazar Adolfo Molina para servirles junto con Francisco Cajas Ubando, el cronista oficial de la ciudad de Quetzaltenango, y queda ahí el gusanito, que le quede a usted. Quizás algunos puedan decir que es orgullo quetzalteco, que es malinchismo quetzalteco, pero ¿quién es el verdadero autor de la luna de Xelajú? Legalmente es Paco Pérez, pero la Vox Populi y el trabajo de años de don Francisco Cajas han demostrado que es José Luis Álvarez, y queda solo un documento, que esperemos en Dios esté el año entrante ya en las manos del cronista oficial, para que podamos demostrar ya con toda veracidad quién es el autor de Luna de Xelajú. Y desde ya, una feliz semana, y nos vemos en el siguiente programa de El Rincón del Búho. Me diste inspiración, la canción que te canto, regala con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna. Una gardenia de plata que mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, mi beso y llorando, mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi Xelajú. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna
luna morena de dulce mirar, luna de Xerajú, me diste inspiración, la canción que te canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xerajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Secretos a voces, de la filosofía de nuestros antepasados y de muchas de las cosas que no te han contado, escarbando en los rincones más incógnitos de la historia del occidente del país. El Rincón del Búho.